Bienvenidos, estamos en el sábado número 9. Estamos estudiando la historia del pueblo de Israel y iniciamos nuestra clase. Habíamos hablado nosotros acerca del pueblo de Israel, habíamos estado hablando acerca de cómo Dios había cuidado al pueblo, lo había librado. Ahora ellos estaban en el desierto, Dios estaba ahora enseñándoles que ellos debían aprender a confiar en la protección de Dios. Pasaron por pruebas, le faltó el agua, le faltó comida, se les acabó la comida, pero Dios proveyó para ellos siempre el alimento que necesitaban. eh, Ellos tenían que aprender mucho acerca de Dios porque lo único que habían conocido era solamente lo que encontramos en el libro de Génesis y hasta el capítulo 16 de Éxodo. No había más Biblias, así que Dios decide enseñarles a ellos acerca de la verdadera adoración, de los sacrificios, del perdón de los pecados. Y la semana pasada nosotros hablamos acerca de la construcción del tabernáculo, ¿verdad? El santuario en un desierto. Como le dije, yo estaba en el desierto. Les dije la semana pasada, una cosa es ir a un desierto por un día o 2 días y ver y pasar allí un turismo, pero otra cosa es realmente vivir en un desierto. Es una cosa bien diferente y en un desierto construir un santuario, imagínate, una iglesia construida en el desierto, cuando uno espera siempre construir en un lugar donde haya agua, vegetaciones, plantas y no un lugar árido. Pero había una lección que el pueblo de Israel tenía que aprender acerca de Dios, acerca del santuario celestial, del pecado, del perdón, de la oración, y entonces Dios construye eso para instruir al pueblo. Por supuesto que es una de las doctrinas adventistas que nosotros tenemos, porque también en el cielo hay un juicio donde el Cordero de Dios de la tierra se mataba un corderito, pero ahora ese cordero resucitó, que es Jesús, que está en el cielo y está allí en el juicio investigador que empezó el 22 de octubre de 1844, está por nosotros intercediendo. Ahora pasamos al eslabón del servicio. O sea, ¿qué más pasó? Ahora el pueblo estaba aprendiendo a adorar. Servimos a Dios en el lugar donde vayamos. Y ahora el pueblo de Israel, después de un tiempo, ya estaba unos meses, ya estaban ellos listos para cruzar hacia la tierra prometida. Estaban cerca. Así que ellos todavía estaban en el desierto y el pueblo sucede algo. Vamos a ver esta historia, van a ser en 2 sábados, pero vamos a comprender algunas cosas. Como le dije, yo estaba en el desierto y, eh, y se ve la diferencia. Un desierto es completamente seco, se ve el calor, y cuando tú pasas de un valle o de una zona donde hay vegetación, donde hay vida, tú ves la diferencia. Ahora resulta que ellos llegaron al monte de Oreb y entonces Dios le dice al pueblo que ahora el pueblo en la parte de Cades Barnea, que es un lugar que marcó una historia dentro del pueblo de Israel, realmente ellos le piden a Moisés enviar unos espías para ver el territorio que Dios les había prometido. Como ustedes saben, cuando Dios le llamó a Abraham, le dijo que toda esa parte, todas esas tierras iban a ser para él. Entonces el pueblo envía 2 espías y esos 2 espías salieron de Oreb, recorrieron el desierto en donde Dios los había guiado. Y como ustedes saben, la diferencia entre un desierto y donde hay vegetación se puede apreciar. Yo estuve allí, inclusive llegué hasta el monte Nebo, donde Moisés pudo ver toda la tierra prometida. Y entonces, un desierto siempre carece de vegetación, de agua. Hoy día las cosas son diferentes porque nosotros podemos llevar al desierto agua, esas maquinitas en el cuello que te dan aire acondicionado, aire frío. En esa época no había y el pueblo podía ver la diferencia entre la tierra prometida, donde hay vegetación, agua, y existen más poblaciones porque hay condiciones para poder subsistir. Eh,
Así que el pueblo podía ver esa diferencia como la vemos nosotros. Pero recuérdate, hay que ponerse en los zapatos de esos israelitas. Ellos jamás habían visto, jamás ellos estaban en el desierto, no carecían no tenían agua fría, no tenían un ventilador de baterías que podemos nosotros llevar al desierto. Una amiga mía tenía algo en el cuello que producía, le daba aire frío, ¿verdad? Pero ellos estaban caminando y deciden mandar dos espías. Dios los mandó hacia la tierra de los amorreos con el propósito de que ellos pudieran conquistar la tierra prometida. Ahora Dios los había entregado en las manos esa tierra y les daría le daría la victoria. Pero primero tenían que subir al monte para poder entender la voluntad de Dios. En el desierto era necesario subir al monte, que significa acercarnos a la presencia de Dios, porque durante todo ese trayecto que ellos estaban en el desierto, Dios nunca los había dejado solos. Yo siempre había estado con ese pueblo, ¿no? El grande Jehová y digno de ser en manera alabado. Dios estaba en su monte santo, así que Dios lo estaba dirigiendo al pueblo y ellos pidieron dos espías. Ahora, cuando ellos estaban desde la altura, mientras se dirigían hacia la tierra, porque nosotros tenemos que, cuando hemos estado en el desierto, para llegar de un lugar a otro, hemos tenido que pasar por esas montañas. En el desierto, la prueba es que no había vida, así que se podía ver la diferencia de un lugar seco, ¿no es cierto?, con un lugar que Dios había prometido, ¿no? Y no había nada alrededor en el desierto que podemos decir que le da a uno ganas de quedarse a vivir allí. Como te digo, es una cosa diferente que tú vayas a visitar Jordania y veas el desierto y te quedes un par de días a tener que vivir 30, 40 días. Ya las cosas son diferentes porque no tiene todas las comodidades. Así que Dios no quería que el pueblo se quedara en el desierto, sino que pasara a una tierra mejor. Así que ellos pidieron 12 hombres y Moisés selecciona a estos 12 hombres para que vayan a reconocer la tierra, para que vayan a mirarla, para que traigan frutas, para que traigan, vean las ciudades, vean los hombres, vean las personas. Ellos iban a hacer lo que hoy día podemos llamar las cámaras, los videos, las fotos. Acuérdate que en esa época ellos no podían, no había un satélite que pudiera decir cómo era la Tierra. Así que ellos iban a ser los que iban a dar los informes. Estos hombres representaban a los 12 espías, eran 12 príncipes, no era cualquier persona, eran príncipes, uno de cada tribu, eran 12 tribus, estaba el santuario allí en el medio, y estos dos hombres fueron Samúa, que significa oído de Dios, Zafat, Caleb, Igal, Oseas, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nair y Jeuel, ¿verdad? Tenemos entonces, estaban ellos ahí, estaba Josué, y cada uno tenía un significado de nombres bellos. Yo los estuve buscando. Y uno significaba oído por Dios. Zafat era el juez. Caleb era impetuoso. Isaacar era Dios redime. Judá era salvación. Paelti liberado. Gadiel, Dios de mi suerte. Afortunado. Amiel significa Dios de mi pariente. Setur oculto. Nevir escondido. Y Gad significaba majestad de Dios. O sea que todas esas personas eran israelitas, eran como decir adventistas del séptimo día que tenían fe, sabían la ley de Dios, sabían los sacrificios, y ellos habían visto los milagros que había pasado en Egipto, habían visto el cruz, así que ellos se fueron a mirar a tierra prometida. Así que los dos espías hicieron un recorrido de exploración. Ahora, los dos espías tampoco sabían, no tenían mapas, o sea, no tenían GPS. Ellos tuvieron 40 días recorriendo todo lo que conocemos hoy día como Israel. O sea, imagínate, allí inclusive en uno de esos lugares, en el Valle de Escol, cortaron uvas y trajeron en un palo y regresaron trayendo frutas que encontraron y 40 días de prueba, los dos espías estaban siendo probados por su Dios mediante su fe. O sea, durante 40 días ellos entraron a la tierra que había vida, que había agua,
había frutas, habían animales, o sea que durante esos 40 días no solamente ellos miraron la tierra y trajeron los frutos después de los 40 días, sino que ellos comieron, bebieron, durmieron, Dios los protegió a los dos espías. O sea que no era simplemente estar allí. Ellos fueron cuidados por Dios. O sea, los dos espías no fueron solamente a mirar, también tuvieron que tener una experiencia con Dios. Y entonces tomaron en sus manos del fruto del país y lo trajeron y dijeron, es buena la tierra. Se reconocieron, porque la tierra, imagínate, la tierra de Israel es una tierra muy bendecida. Cuando tú vas allá, no ves pobreza por parte de los judíos, no ves niños ambulantes. La tierra produce, hay muchos dáctiles, muchas árboles de aceitunas, muchos olivos, están plantando muchas plantas como la papa, los plátanos, y es una tierra donde había granadas, donde tú encuentras diferentes frutos, ¿no? Es buena la tierra, ellos dijeron que Jehová nuestro Dios nos ha dado. Sin embargo, los dos espías reconocieron que la tierra era buena, pero de los dos espías, 10 de los espías fueron muy pesimistas y desanimaron al pueblo, ¿cierto? ¿Cuál era la misión de los espías? Dar un informe. O sea, cada uno de ellos iba a dar su informe. Tristemente, aquí sucede algo que en Cades Barnea es conocido como una rebelión, porque los dos espías que tenían nombres y significados de sus nombres bíblicos, dos de ellos confiaban en el poder de Dios, 10 de ellos se desanimaron. ¿Cuál fue el desánimo? Bueno, cuando los dos espías fueron ellos hacia la tierra prometida, ellos llegaron, no tenían cámaras fotográficas, no tenían celulares, no podían hacer un video live, como se dice en Estados Unidos, no podían hacer ellos nada, simplemente el informe de ellos. Ellos comenzaron a ver que todo lo que la tierra producía era como Dios lo había dicho, miel y leche. Algunos eruditos de la Biblia dicen que la miel posiblemente era de los dáctiles, no de las abejas. En Israel hay abejas, pero la miel, yo probé la miel de dáctiles y es muy sabrosa. O sea, todo lo que ellos vieron que la tierra producía en cantidad, que había agua, así que el pueblo estaba muy contento por lo que vio. Los dos espías estaban muy contentos. Pero también vieron las cosas que para ellos era imposible. Se olvidaron del poder de Dios. Se olvidaron de que Dios había vencido al ejército del faraón sin necesidad de una sola guerra. Dios había abierto el mar rojo, se olvidaron de que Dios había abierto el mar rojo, se olvidaron de las plagas que habían visto en Egipto, porque esta gente eran los que habían visto, eran jóvenes, eran personas de 40 años, y no eran personas, no eran niños de 5 o 6 años, ellos habían visto la experiencia, habían visto caer el maná, habían visto la nube que los cubría, y entonces empezaron a mirar y dijeron, ve, pero mire esa ciudad de los amorreos, la ciudad de Jericó, la ciudad de Jai. Esas ciudades son grandes, altas, la gente es alta, hay gigantes, ahí tienen carros y nosotros no tenemos nada. Por supuesto que ellos no tenían nada, porque hay que reconocer también que los israelitas no tenían carros de guerra, no tenían gigantes, no tenían armas, era un pueblo que había salido de la esclavitud, estaban por el desierto, habían sido toda su vida esclavos y por supuesto que si lo ves desde ese punto de vista, puedes decirle que los 10 espías que dieron el informe, a excepción de Caleb y de Josué, estaban con lo correcto. Pero había una diferencia, que el pueblo de Israel tenía a Dios. Entonces, es importante porque aquí lo que prevalece es la mayoría. La opinión de Josué y de Caleb se decidieron que ellos decían, sí, podemos conquistar esta tierra porque Dios es poderoso, Dios, no, Dios ha vencido al faraón, pero cuando ellos dijeron, bueno, faraón fue uno, pero aquí hay más de uno, entonces empezaron los problemas. Y entonces ese desánimo lo llevaron ellos en su corazón durante 40 días, a pesar que nunca les faltó el agua, nunca les faltó la comida, habían comiendo el fruto, comiendo algunos animales también, quizás codornices, ellos fueron protegidos por Dios, pero esa es la diferencia. Cuando uno es parte de un pueblo,
o de parte de una iglesia, nunca subestimes el poder de Dios o lo que Dios puede hacer. Así que ellos miraron las cosas positivas y las cosas negativas, porque uno ve las cosas positivas y negativas, pero siempre debe prevalecer el poder de Dios, porque Dios es poderoso. Así que estos 12 hombres quizás no conversaron durante el camino, la Biblia no lo dice, pero tristemente estos 10 hombres, parece que entre los 10 excluyeron a Josué y a Caleb, porque eran los dos únicos que estaban confiados, decían sí, aunque sean más grandes, aunque tengan ciudades altas, aunque tengan gigantes, aunque tengan mejores armas, aunque tengan todo lo que ellos puedan tener, Dios es más poderoso. Ahí estaba la diferencia. Estos dos espías, realmente el desánimo empezó desde que ellos empezaron a divisar. Se olvidaron que Dios podía darles esa tierra. Así que la próxima semana vamos a ver qué sucede. Ahora, yo te pregunto en esta lección, ¿qué tipo de espías eres tú? ¿Cierto? ¿Qué ves más allá? ¿Cierto? Cuando Dios te dice que tú tienes que hacer una misión, tienes que hacer un trabajo para Dios, si prevalece lo positivo, prevalece lo negativo. Que no, esto está difícil, no, que vamos a predicar, no, que vamos a enseñar, ¿cómo se te ocurre que vamos a salir a repartir? Eso no, hace mucho calor, hace mucho frío, porque ese espíritu de los espías es el espíritu que tenía la mayoría. Y tristemente la mayoría que está equivocada llevó a los israelitas a una gran equivocación. O sea, siempre tenemos que ser positivos, porque aunque Josué y Caleb vieron esa ciudad, y sí, nosotros la podemos vencer. Estoy seguro que Dios puede mandar un viento o Dios puede mandar, así como Dios mandó, puede mandar la nube de fuego. O sea, tú te puedes imaginar lo grande que Dios puede hacer. Pero el reto es en qué posición tú estás. ¿Eres parte de la mayoría desanimada o eres de los dos que decían con Dios se puede hacer? Porque Dios dirige su obra, Dios dirige su iglesia, Dios dirige su pueblo. Pero las elecciones que uno toma son importantes. Aquí en esta historia lo importante era o eres de los 10 o eres de los dos, la minoría. Siempre la minoría, siempre el pueblo de Dios está siempre con personas que son menos, no las que son muchas. Así que tristemente el pueblo durante los 40 días, los dos espías que representaba uno a cada tribu, caminaron por todos esos lugares, conocieron, se escondieron, vieron gigantes, vieron ciudades, vieron la tierra, pero realmente su confianza estaba en Dios y eso ayudó a desanimar. En primer lugar, ellos estaban desanimados. Luego desanimaron con su comentario a sus familias. Luego a toda una tribu, porque imagínate, estoy hablando de tribus, salió más de medio millón de personas. Así que divide medio millón de personas entre 12, o sea, de ese millón de personas, solamente dos tribus estaban con confianza en Dios, las otras tribus no. Cuando el desánimo prevalece, cuando te olvidas que Dios es poderoso, porque no era una cosa no era una historia como que nosotros hoy día no hemos visto abrir el mar rojo, no hemos visto una nube de fuego, no hemos visto caer maná, pero ellos lo estaban experimentando. Ellos habían visto, los sacerdotes habían visto la confianza, habían visto cada día, hasta ese momento habían recibido el maná, habían comido, pero se olvidaron. Entonces, ¿cuán poderoso es el pensamiento negativo en las cosas de Dios? Porque ellos fueron enviados, era para mirar la tierra. Y tristemente las cosas no salieron bien y lo vamos a ver la próxima semana qué sucede. Pero tristemente, como te digo, las decisiones son importantes. De los dos espías, solamente Caleb y Josué fueron los únicos que realmente no trajeron un buen informe. Ellos fueron los únicos que trajeron un buen informe y entonces sucede lo que decimos que Caleb, ¿no es cierto?, le dice al pueblo, podemos conquistar esta tierra, nosotros podemos conquistarla con el poder de Dios. Pero tristemente vamos a ver la próxima semana qué sucede. Vamos a ver qué sucede con el informe, pero los dos espías hicieron un buen trabajo,
La diferencia estaba en el informe. Era un informe positivo que motivaba a la iglesia de esa época, porque era la iglesia de Dios en esa época, a avanzar la obra, a avanzar en la conquista de la tierra, o era desanimarlos. Ponte en tu posición, ¿tú desanimas o animas a las personas a seguir a Jesús? Porque esta historia tiene algo más que enseñar. Tiene más que enseñar del nombre de los 12, de qué parte tú eres un espía positivo o eres un espía negativo. Porque en el pueblo habían dos tipos de personas. Unos que confiaban en Dios como Caleb y Josué, y el otro eran los que desanimaban. O sea, tú animas o desanimas a las personas a seguir. Así que ese es el punto que nosotros tenemos que ver, que cuál es mi posición. Yo desanimo a mis amigos, desanimo a mi familia, desanimo sí, es verdad, Dios bendice, pero mira, estas cosas pasan, hay problemas, hay dificultades. Podemos enfrentar riesgos con valor cuando servimos a Dios. Que Dios nunca te abandonó. O sea, nunca Dios abandonó durante los 40 días a los 12 espías, porque ellos te debían traer un buen informe, pero tristemente el desánimo logró. Bueno, nos vemos en la próxima oportunidad. Recuerden que Dios nos ama y que cada día tenemos que tomar una decisión. La decisión que tú tomas acerca a las personas a Dios o las aleja. Recuerda la historia que hemos visto esta semana del servicio de espionaje cuando Dios envía a los 12 espías. Tristemente fue una época muy triste y nos vemos la próxima semana.